Unón, el día 18 de abril de 1980 se produjo la independencia de Zimbabue. Rodesia, un país no reconocido, se convierte en nuevo estado y adopta una nueva bandera. Es un tema interesante. Es un país que contribuyó a la visión de un país, aunque habitualmente se suele decir que el Imperio Británico se fue conformando a través de los suboficiales, siempre hubo también sus mercachifles comerciales, sus negociantes, que crearon empresas comerciales al margen del imperio y que posteriormente fueron incorporadas, tanto las compañías como los territorios que controlaban con ejércitos privados y todo esto. Ahora cuando se habla de la privatización de los ejércitos y la privatización de las naciones y de todo esto, debemos recordar que eso es parte de la construcción del Imperio Británico. Pero bueno, dejemos de lado eso y hablemos del siglo XIX, cuando las tornas se miran a África y las grandes potencias europeas ven la posibilidad de la incorporación de territorios africanos, culminando en el Acuerdo de Berlín de 1885. Porque Asia y América habían sido ya culminadas a comienzos del siglo XIX, incluyendo las independencias americanas en el ámbito del imperio de las Españas. Los tratados desiguales con China son de mediados del siglo XIX, por lo tanto la incorporación de territorios fuera de África se veía difícil, salvo que, y esto seguramente lo defenderán los tierraplanistas, respecto a la existencia de tierra más allá del muro de hielo. Pero la Tierra es como es un geoide achatado por los polos, cosa que se sabe desde mediados del siglo XVIII, cuando se cerró el debate del modelo de la Tierra. Pero hay gente patrón, como se diría. En el año 1885, por lo tanto, territorios como el de Rhodesia, en nombre de Cecil Rhodes, que en esos años, 1885, 88, bueno, pues produjo la incorporación de este territorio, que era vital para uno de los proyectos que tenía el Imperio Británico, que era conectar Ciudad del Cabo con el Cairo, con un tren del norte a sur de África por territorio británico. Y evidentemente el territorio de Rhodesia era importantísimo para la salida desde Sudáfrica a través del ámbito británico, de esa columna vertebral hacia la zona de Egipto. Ahí chocaron precisamente en el año 1898 en otro proyecto que tenían los franceses en Fachoda, en Sudán, porque los franceses tenían la idea de un trazado longitudinal en sentido horizontal de costa a costa, es decir, del Atlántico al Mar Rojo, desde la Somalia francesa hasta la zona de Senegal. Pero el vertical y el horizontal chocaron en Sudán. En Fachoda pudo haber un choque cuando la misión Marchand entró allí y bueno, finalmente se fue pacíficamente, que sería el punto de giro, porque tradicionalmente británicos y franceses habían luchado el uno contra el otro en décadas y siglos precedentes, como se puede ver por ejemplo en la película de Barry Lyndon, de Kubrick, la confrontación entre los franceses y británicos, y que los británicos eran parientes de los prusianos, como se ve en la película. Lo cual es curioso porque alguien que se fije en el siglo XX, con las dos guerras mundiales, donde franceses y británicos eran aliados y estaban en contra de los alemanes, pueden pensar que hacia el pasado había sido siempre así. Pero también, bueno, los franceses tenían un proyecto y los portugueses también tenían otro, entre Angola y la zona de Mozambique, en la que en medio, curiosamente, también está Rhodesia. Y digamos que en menor medida, pues los portugueses también querían hacer su tren transafricano, pero claro,
Los portugueses desde el siglo XIV eran amigos de los británicos y la relación británico-portuguesa es histórica, una de las relaciones más longevas, diplomáticamente hablando, un poco como la de Marruecos con los Estados Unidos de América. Son históricas y por tanto iban a ser un problema menor respecto a la que tenía la misión Marchand en 1898 en Sudán. Ahí empieza la historia de Rhodesia, con Cecil Rhodes, una circunstancia de una colonia pintoresca. Hasta el punto de que cuando se produce el intento de descolonización después de la Segunda Guerra Mundial, obligado por los Estados Unidos, que quieren olvidarse completamente de los europeos y obligar a los europeos a deshacerse de todos los territorios que fueran de lejos de Europa, pues en los años 60, concretamente en el año 60, los que dominaban la colonia de Rhodesia proclamaron unilateralmente la independencia. Para ellos, los blanquitos de Rhodesia, tener un país, ellos, país blanco en África. Recordemos la creación del apartheid después de la Segunda Guerra Mundial. Pueden pensar que antes el apartheid se crea después de la Segunda Guerra Mundial. Hay algunos que llaman incluso al apartheid el Cuarto Reich, porque se produce en 1947. Pero en 1960 es cuando se crea el supuestamente independiente y no reconocido por nadie Imperio de Rhodesia. Y ahí está la lucha durante 20 años con el apoyo de los británicos para impedir la forma de reconocimiento de ese país, que es curioso porque será posterior a 1960 el asunto de Nigeria, la guerra de Biafra, donde incluso llamaron a un conde sueco para hacer la fuerza aérea biafreña, que Biafra era la mitad sur de Nigeria, donde estaba precisamente el recurso natural más importante, los hidrocarburos. Estaba controlado por una población mayoritariamente cristiana, la parte norte es mayoritariamente musulmana, y los británicos, contrariamente a lo que pudiera parecer y que hicieron en el ámbito del Zaire, del Congo belga, donde apoyaron a los contratistas privados belgas que montaron su propio país, donde está el coltán y otros elementos minerales, tratando de provocar una secesión, la zona de Katanga. Bueno, pues en el caso de Biafra apoyaron a Nigeria contra Biafra, que se organizó una matanza enorme, y en el caso de Rhodesia lucharon contra la secesión unilateral de este país, hasta el punto de que, bueno, pues hubo una retrocesión y luego, pues en el año 1980, con el señor Mugabe como primer ministro, no como presidente, durante unos años, 7 años estuvo de primer ministro, los negros tomaron el control, en parte con ciertos blancos que habían tenido una situación contraria contra ese modelo tipo apartheid, pero en Rhodesia. Bueno, ahí entran en funcionamiento también las teorías de la conspiración y las mentalidades y el desequilibrio, que es interesante para la posteridad y para la reflexión respecto a este modelo de independencia, tanto de creación del territorio como de independencia, que es complejo y pintoresco. Que hablamos de Cecil Rhodes, de los que hicieron la independencia en 1960 y unilateralmente, sin el apoyo de Naciones Unidas ni del Reino Unido, y luego la secesión formal en 1980. La visión que tenía Robert Mugabe respecto a los blancos, que habían sido los puñeteros, siempre vinculando a los blancos que habían estado de un lado o del otro, pero siempre eran todos blancos, todos eran gente mala, y como no le hicieron el apoyo a partir de 1980 para que el país fuera el más vistoso y lustroso de África, empezó a tener un cierto rencor hacia aquellos blancos que seguían estando en el país, en Zimbabue, hasta el punto de que en el comienzo del siglo XXI hizo una rapiña de las plantaciones que tenían
es decir, robándoselas a los propietarios blancos, dándosela a los negros, que evidentemente pues no tenían por qué saber cómo funcionan, ni qué era lo usual para plantar, no plantar, la gestión de la agricultura. Muchos de estos acabarían en Sudáfrica, luego con Cyril Ramaphosa acabará por incorporarse a algo parecido a lo de Zimbabue, y ese proceso sigue en vigor en Sudáfrica, pero lo de Sudáfrica pues sería otra historia, respecto al apartheid, la caída entre el año 94, el señor Mandela y bueno, pues todo lo que sucedió en aquel país a partir de la dominación del Congreso Nacional Africano, la ausencia de contrapoderes y bueno, pues eso sería largo de explicar porque estamos hablando de Zimbabue y de esa situación en la que acabaron por paralizar la agricultura de Zimbabue a comienzos del siglo XXI, organizar una hiperinflación absolutamente brutal y desbocada, y una de las teorías de la conspiración era que sería el lugar donde el reseteo de las monedas del mundo o de la vuelta a un sistema de vinculación con el patrón oro-dólar, pero con otra moneda, ¿no? O hablar del Gesara Nesara, que implica el no pago de impuestos. No, absolutamente no pagar ningún impuesto, hombre, pero seguir teniendo los beneficios del estado de bienestar, por supuesto. ¿Pero pagados por quién? ¿Por qué se creen que el Congreso de los Estados Unidos mandó al cuerno estas supuestas proyecciones de leyes de Gesara Nesara? Pues porque eran absolutamente irracionales. Por ejemplo, lo pueden preguntar a un economista como es Óscar Maragaño, que es amigo mío, ya ha pasado alguna vez por el canal, pero siempre para hablar de temas históricos. Pero la economía también es una parte de su fuerte. Evidentemente, cualquier persona con sentido común podría pensar que estas propuestas absolutamente aberrantes y irracionales serían fuera de todo lugar, pero a mí también esa idea del reseteo de la economía mundial, como si se pudiera hacer algo parecido, borrar completamente todo lo anterior y empezar de cero. También hay una idea de presupuesto cero, de eliminar todo lo que hay anterior y empezar como si fuera un presupuesto de base cero. Cosas maravillosas, milagrosas. Y luego hablan que no hay religión en algunos economistas. ¿Qué cosas que pasan? Bueno, hasta el punto de que en un momento dado se fumaron al señor Mugabe, que como digo, un día como hoy, hace 42 años, se las prometían muy felices. Los de Zimbabue pensaban, bueno, Rhodesia ha sido un experimento de 20 años, independiente, no la quería nadie, ha tenido que volver a reunirse el pueblo de, bueno, no solamente esos blancos locos que quisieron hacer esta tontería, sino, bueno, ahora ya hay esperanzas de futuro para un país que puede ser próspero, pero esos juegos de miradas de Mugabe, tratando de pensar es que la mayor parte de las veces popularmente se piensa que es lo mismo que el imperialismo. Solamente hay un imperialismo que es malísimo, que es el de Estados Unidos, la anglosfera y todo esto. Nadie se piensa que China puede ser imperialista, o que Rusia puede ser imperialista, o que cualquier otro país puede ser imperialista, de los que están en el eje del bien, de la maravilla, del mundo maravilloso, utópico, estupendo, fantástico. Esa gente no, estos no pueden ser imperialistas. Lo mismo se piensa que el único racismo que puede existir es de los blancos para con los demás. Y no puede haber racismo de los negros contra los blancos. Igualmente condenable, cualquiera de los dos. Y Mugabe, en ese momento, con las circunstancias que no salieron lo bien que pensaba que podían salir hacia el futuro desde el año 1980 en adelante, luego acabaría por hacerse presidente del país a partir del 87 hasta hace no tanto que le sacaron del poder los suyos propios porque ya no esperaban más, no podían aguantar nada más. Un país que estaba completamente destrozado, hundido en la miseria. Por lo tanto, Zimbabue es un ejemplo que debe de ser estudiado respecto al antes, al durante y el después de la independencia, que tener la independencia no garantiza nada. Y por tanto, poner la bandera, poner el himno, tener la situación en el asiento de Naciones Unidas reconocido,
es algo muy bonito y muy estético, pero es que un Estado se puede construir relativamente fácil. Lo puede demostrar Zimbabue, con la independencia ficticia del año 60 unilateral sin el reconocimiento de nadie, especialmente el Reino Unido, una república de blancos. Luego, en el año 80, con un reconocimiento formal de todo el mundo. ¿Pero para qué? ¿Para hacer una birria de país? Y ahí entrarán también, evidentemente, como digo, las teorías de la conspiración, hasta el punto de que se saca la imagen de un pueblo, bueno, con su catedralcita, con su, bueno, no es catedral, pero una iglesia de estas, típico anglosajón, con una calle enorme, todo esto, diciendo, así era en el año 87, Zimbabue, la capital de Zimbabue. Y ahora, y ponen al lado una imagen destrozada de una calle, del centro. Claro, estas cosas, hay gente que piensa, claro, los negros se han tomado el país y han destrozado todo, la herencia de los blancos, y se ha acabado todo. Pero es que este prejuicio también está introducido y se sustenta en el sesgo de confirmación. Simplemente con buscar la imagen original es de un pueblo en el Reino Unido hoy. Las dos son actuales. No es una imagen del pasado y otra del presente. Es una imagen del presente de un pueblo del Reino Unido y una imagen del presente de un lugar de África. No necesariamente un lugar de Zimbabue. Pero como tú ya tienes el prejuicio de que los blancos hicieron bien en África y estos negros, como los que acompañaban a Mugabe en Zimbabue, han destruido ese legado, pues entonces tú ya... Lo mismo que Mugabe tenía el sesgo contrario. El sesgo de que los blancos habían ido a rapiñar y a destruir la cultura tradicional de África. Y por lo tanto había que eliminar a los blancos para poder retomar el camino de la prosperidad. Y a través de ese sesgo, Mugabe destruyó su propio país. Por eso hay que saber convivir de una patria libre, de gente libre, con derechos ciudadanos, cívicos, políticos, en el que haya libertad, pero libertad de verdad. Y ese es el deseo de un país que todavía no lo ha conseguido, pero le deseo lo mejor a Zimbabue en un día como hoy, que se celebra, se conmemora, el día en el que formalmente acabaron por independizarse en 1980 del Reino Unido, formalmente. Y 42 años después, todavía siguen en la necesidad de buscar su vía a la felicidad. Y sin más, es que ricasco, auguro road, Betty Gelpiano.